Primari Compuche, ¿cómo han estado? Chumleimun, ¿cómo está su familia, su casa? ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, que estén fortalecidos, ¿cierto? Que les haya gustado la cápsula anterior, que hayan podido comenzar a cultivar algunos brotes de sus verduras. Ya, entonces ahora les voy a mostrar aquí, como pueden ver ahí en la cámara. Ya, estos brotes llevan una semana y media ya aquí, en esta bandejita. Aquí, como les decía, que lleva una semana y media, aquí ya se puede ver cómo han brotado. Pues mire la chaleta, ¿ve? Cómo ha brotado. Y esto ya se puede como consumir, así como el cebollín, como el cibulé, como la hojita, ya cortar un poquito para la comida. Esta bandejita yo la tenía en la sombra, ya no la tenía como muy al sol, estaba dentro de la casa. Ahora está al aire libre, pero recién viene saliendo afuera. Había estado dentro de la casa en un lugar donde le llega luz, pero no le llega la luz del sol directo, ya, para que vean que sí se puede en un lugar que sea como más oscuro, como que no tenga la luz directa del sol. Eso sí, la zanahoria, como ven, se fue para arriba, así, no creció así como gordita, eso porque le faltó luz del sol, ya, por eso. Entonces ahora si nosotros la trasplantamos a un lugar con más sol, ella va a empezar a crecer un poquito más. Y yo cada 4 días le cambié el agua, ya. Entonces yo el agüita ahora la voy a echar en este macetero. En este macetero vamos a trasplantar, pero para mostrarles cómo yo le cambio el agüita. Ya le boto el agua, pero siempre le dejo un poquito, no la boto toda. Entonces, como les decía, yo le vuelvo a agregar agüita ahora, agüita fresca, que yo le eché un poquito ya de agua de mar. Ya siempre que cuando se puede uno ir al mar, te traigo una botellita de agüita, ya. Entonces le agrego un poquito a las plantitas. Y ahora vamos a trasplantar, porque ya está listo como para llevarlo a la tierrita. Entonces aquí, en este macetero, yo tengo estos papelitos, ya, los vamos a poner aquí, y le vamos a agregar estas piedritas. Puede ser cualquier piedrita, ya, chiquitita, más grande, del jardín, ya. Para el drenaje principalmente, a partir del compost que preparamos, junto con una tierrita de hoja que también estuvimos preparando, ya, elaboramos esta tierra. El año pasado, cuando hicimos esa almaciguera, ¿cierto?, que pusimos tomate, yo después ahí puse unas lentejitas del remojo de las lentejas para comerme, unas poquitas las eché nomás ahí entre medio de los tomates y crecieron los brotes, y después los comimos en la comida, los agregamos y le dan un saborcito muy bueno y nutritivo, ya, para enriquecer nuestras comidas. Mire cómo creció, no lo vamos a dejar tanto rato ahí a la luz porque no le hace tan bien ahí estar la luz, tanto la raíz. Tiene que estar tapadito hasta ahí más o menos. Si usted quiere, como lo voy a tener en la cocina para ir cortando, ¿cierto?, y comiendo la parte verde, lo voy a poner en este macetero, pero si usted quisiera sembrar, por ejemplo, hacer estos brotes y cultivarlo en la fecha para tener ajito, eso sería más como en invierno, en otoño. La profundidad tiene para las hortalizas como 30 centímetros, 30, 40 centímetros si lo va a hacer en un macetero. Aquí yo tengo algunas semillas de trigo, aquí, que voy a sembrar también unas poquitas por acá, para obtener brotes de trigo también para tener en la cocina. Ya las vamos a hundir un poquito, para que ahí se impregnen con la tierrita. Le voy a echar tierrita. Ya. Entonces en este macetero grande vamos a sembrar aquí la beterraga, la vamos a plantar. Venga para acá, cuidado. Mira. Y lo vamos a poner. Quizás. Una vez plantado, entonces, para ir enriqueciendo, ¿cierto?, la tierrita y dándole más vitalidad a los cultivos, las plantitas, para que broten bien, se pueden hacer distintos como infusiones, podría decirse, que son para las plantas, ¿ya? De cáscaras de papa con plátano, esa le da más fuerza, ¿ya?
Esta tiene ortiga, tiene cascarita de plátano, tiene cascarita de papa y las cáscaras del huevo cocido, ¿ya? Como un cocimiento. Entonces, se cuela y después yo le agrego un poquito, ¿ya? Entonces, de vez en cuando, no es necesario que esté siempre echándole como enjundia, pero de vez en cuando es bueno darle un regalito ahí de agüita nutritiva a las plantas, ¿ya? Eso es la miel. Espero que les haya gustado esta actividad y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que tengan fuerza, cariño, abundancia entre el corazón. Un abrazo Pep Callao.